Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda su amigo Iván Donaldson y en esta ocasión quería platicarles una anécdota. La idea de contar estas anécdotas pues no es hacerles creer, ¿no? O hacerles ver que mi vida es muy interesante, sino realmente que puedan ustedes sacar también la moraleja, sacarle el jugo de la sabiduría a su propia vida a través de este reflejo, ¿no? De esta proyección, de este espejo que estás viendo frente a ti. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, pues te voy a contar esta pequeña anécdota. Tenía yo más o menos unos 7 años cuando estaba en casa de un novio que tenía mi mamá y su hijo, pues resulta que era un hijo pues un tanto problemático y digamos que estaba un poco, vamos a decir, muy loco, muy locochón, muy loco. Y entonces también tenía él más o menos unos 11 años, me imagino, según recuerdo. Y lo que sucedió fue que este niño, que era el hijo del novio de mi mamá, pues no soportaba y no quería que yo estuviera ahí porque él pues tenía ciertos problemas y él quería que mi mamá pues solamente estuviera para él. Entonces a mí me veía como una especie de intruso, ¿no? O como una especie de problema o algo que tenía que eliminar para que mi mamá se convirtiera realmente en su mamá, ¿no? Y él cumplir con esa ilusión de tener una mamá en su vida. Eh, Obviamente intentó hacer muchas cosas para eliminarme, muchas cosas para pues que yo ya no estuviera ahí. Y dentro de todas estas cosas, un día tuvo una terrible y siniestra idea. Entonces estábamos en la casa de este señor. Mi mamá y su novio habían salido, entonces yo estaba solo con este muchacho, ¿no? De repente subimos a la azotea porque a veces nos gustaba, bueno, a él le gustaba subir a la azotea y habían unos tragaluces, recuerdo que habían dos tragaluces, ¿no? Me imagino que se dice igual en otros países, pero bueno, es una especie de agujero o ventana en el techo que permite que la luz pase a través del techo, ¿no? Y se vea luz. Estos dos me imagino que estaban hechos de algún tipo de acrílico y bueno, eran dos que eran como una especie de esfera partida a la mitad, eran de color blanco. Entonces él tenía uno y yo tenía otro, ¿no? Que nos asignamos y nos gustaba saltar. Imagínate nada más, nos gustaba saltar arriba de estos tragaluces. Entonces yo ya conocía mi tragaluz y sabía perfectamente pues cómo saltar y todo porque pues obviamente rebotaban, ¿no? Nosotros como niños pues con el peso que teníamos nos hundíamos y el tragaluz nos empujaba, ¿no? Entonces rebotábamos y obviamente pues ninguno de los dos era consciente realmente de lo que podía suceder o tal vez uno de nosotros sí era consciente de eso pero yo no era consciente de eso. De pronto me dice que yo salte donde él saltaba. Él era muy delgado, muy flaco y yo pues era gordito. Entonces me dice que salte en el tragaluz donde él saltaba y no recuerdo muy bien, pero me dijo algo así como que a cambio me iba a regalar un juguete o algo me iba a dar a cambio si yo saltaba en ese tragaluz donde él saltaba. Algo dentro de mí no quería hacerlo porque, lo crean o no, yo sabía que ese tragaluz no me iba a soportar, no iba a aguantar mi peso. Y esto es porque la vez que intenté saltar en ese, sentía muy diferente cómo rebotaba ahí a cómo rebotaba en el tragaluz que yo había elegido, en el que era el mío. Entonces, para no hacerles el cuento tan largo, me convence y comienzo a saltar en ese tragaluz. En ese momento yo no me percato, fue muchos años después que yo me di cuenta de lo que pasaba con este muchacho, pero bueno, el chiste es que yo en ese momento de mi vida pues no era consciente de sus planes y sucedió lo que él quería que sucediera, ¿no? Recuerdo que di un salto, di otro salto y cuando doy el tercer salto el tragaluz obviamente revienta, ¿no? Se rompe por completo
Y ahí tienes a Ivancito cayendo por el techo a través de ese tragaluz. Ese tragaluz daba a unas escaleras que era por donde se subía al primer piso de la casa. Y el tragaluz estaba exactamente en medio de donde estaba el barandal que atravesaba la escalera que iba hacia arriba y la otra escalera donde había una especie como de, ¿cómo le podemos decir? Como un estante, y de ese estante continuaba la escalera. Entonces, el tragaluz daba exactamente en medio del barandal, eh, hacia acá, digamos que hacia mí, estaba el estante, ahorita que te estoy platicando, estaba el estante para acá, y en medio de ese lugar había un Cristo gigante de madera, que según esto era un Cristo muy antiguo. Entonces, recuerdo muy bien que cuando se rompe el tragaluz, pues siento, ¿no? Obviamente siento como no hay nada a lo cual me pueda agarrar. Y en ese momento siento como, pues, voy a darme un terrible golpe, ¿no? De pronto, algo inconsciente, mi cuerpo comienza a hacer movimientos, como mis brazos, como mis piernas, empiezan a hacer movimientos en el aire y caigo exactamente en este, no golpeo en el barandal, sino que caigo en la mini estancia, o digamos que en ese escalón más grande que conectaba con la escalera. Y estamos hablando más o menos de 1 metro de distancia, ¿no? Entonces, en lugar de caer, digamos que de manera recta, así directa, ¿no? Lo que hice fue hacer esto y caí aladito, así. En lugar de caer recto, caigo aladito, así. Entonces, caigo de sentón, se me sale todo el aire, obviamente, empiezo a sacar todo el aire que tenía en mis pulmones, me empiezo a espantar porque no puedo respirar, comienzo a intentar respirar poco a poco, pero no puedo porque debido a la contusión, debido al golpe, pues se sigue saliendo el aire. En ese momento llega este muchacho corriendo, obviamente se espantó porque ya que vio que sí había funcionado la idea, pues como que ya verla hecha realidad, pues le dio miedo. Y entonces, obviamente, pues se preocupa, me empieza a decir que cómo estoy, que cómo me siento, ve que no puedo respirar y pues simplemente comencé a esperar y esperar, esperar hasta que pude respirar. De repente ya no recuerdo qué pasa, pero ya no vuelvo a ver a ese muchacho en ese día. Me empieza a doler mucho la cabeza y entonces ya me voy al donde yo dormía, me voy al cuarto y me quedo dormido. Después ya llegó mi mamá, llegó también su novio, estaban muy espantados porque parece ser que este niño pues le habló por teléfono o cuando llegaron les dijo, bueno, más bien porque no había celulares, entonces me imagino que más bien cuando llegaron les dijo lo que pasó. Ya fueron rápido a ver cómo estaba, les dije que me sentía bien, solo que tenía mucho dolor de cabeza. Ya mi mamá estuvo ahí un rato, estuvo ahí rezando y pidiendo a Diosito que estuviera bien. Y pues ya, simplemente me quedé dormido y más tarde ya estaba como si nada hubiera pasado y todo normal, ¿no? Digamos. ¿Qué es lo interesante de esta anécdota que te estoy contando? Qué es lo que podemos sacar de provecho de esta historia? Lo primero es cómo funciona nuestra mente, ¿no? Cómo funciona nuestra capacidad de percibir y sobre todo la manera en cómo interpretamos la realidad. La primera parte de la historia es que yo no le hice caso a mi intuición o no le hice caso inclusive a mi sentido común. Algo me decía que yo no tenía que saltar en ese tragaluz y sin embargo lo hice. Salto en ese tragaluz. Cuando se rompe, en ese momento que empiezo a caer, yo recuerdo que era como si una fuerza me hubiera empujado, o si me hubiera jalado hacia atrás para que cayera en esa estancia y no me golpeara en el barandal. Después, cuando trato de recordarlo, parece ser que recuerdo como si sí me hubiera pegado en el barandal y después me hubiera ido así, hacia atrás, cayéndome hacia la estancia, pero no me queda muy claro. Lo que sí me queda claro es que podía haber muerto, porque podía haber caído de tal manera en que me golpeara, no así, sino que realmente me golpeara contra la cabeza contra las escaleras, o me golpeara la cabeza contra el barandal. Estamos hablando de alrededor de unos, no sé, calculo unos 5 o 6 metros,
pero pues podía haber sido mortal si hubiera caído con la cabeza. Sin embargo, algo me movió. He tratado de pensar también que a lo mejor fueron los movimientos que inconscientemente realicé, o que mi cerebelo en la supervivencia realizó para poder hacer que no me golpeara de esa manera. Pero lo importante es que hubo algo, llámale mi supervivencia inconsciente, llámale una fuerza divina, llámale como quieras, pero algo me movió y algo hizo que no me golpeara en la cabeza y solo fuera un sentón. Eh, esta historia, digamos que, o esta anécdota, podría quedar ahí. Sin embargo, es muy importante que cuando recuerdes cosas que suceden en tu vida, comprendas que quien tiene la última palabra eres tú, y quien puede recordarlo, porque quien lo vivió fuiste tú. Entonces, depende cómo quieras interpretarlo. Esa misma situación yo podría interpretarla como, hay algo terrible, ¿no? Y decir, claro, desde pequeño en esta vida que me ha tocado tan dura, este niño me intentó matarme, y yo me convenció con mi inocencia y se rompió el tragaluz, y entonces me golpeé y casi muero, ¿no? Y sentirme muy mal. O por otro lado, verlo como una historia increíble en donde en realidad se intentó hacer algo, o inclusive comprender que este niño pues no lo estaba haciendo porque fuera consciente de lo que estaba haciendo. Él era un niño igual que yo, y solamente quería pues que yo no estuviera, ¿no? Que yo me fuera. Entonces, esa misma inocencia fue la que produjo que yo aceptara saltar en el otro, ¿no? En ese tragaluz. Mi intuición me lo dijo y no le hice caso. Por lo tanto, es importante escuchar lo que dice nuestra intuición. Si inclusive nuestro sentido común nos dice algo, debemos de hacerle caso, y yo no le hice caso. Después sucede esto, y cuando caigo, lo importante es que estoy vivo, ¿no? Y estoy aquí compartiendo estas cosas, y he vivido muchas otras cosas, ¿no? Esto que sucedió cuando yo era pequeño me mostró que los milagros existen. Ahí están si queremos verlos. Pero quiero que comprendas esto. Esta misma historia la podríamos interpretar, y la podría interpretar como algo terrible que me haya sucedido, o puedo interpretarla como algo extraordinario que me sucedió. Obviamente hay muchísimas historias, unas más interesantes que estas, hay de todo. Pero bueno, la idea de esto es mostrarte cómo tú eres quien decide cómo interpretar lo que te sucede en la vida, cómo interpretar lo que te ha sucedido. En mi caso, pues me enseñó a hacerle caso a mi sentido común, hacerle caso a mi intuición, comprender, ¿no? Y entender que este niño no era algo que lo hiciera porque tuviera el mal dentro de él, sino que realmente era un niño que estaba con una necesidad muy fuerte de tener una mamá, ¿no? Y comprender que necesitaba ese amor, y pues bueno, perdonar, ¿no? Sentir, saber que lo que le estaba pasando, comprenderlo, y entender que, pues pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre existe ahí una fuerza que nos acompaña. Llámale un guardián, un ángel de la guarda, la fuerza divina, lo que tú quieras llamar, pero siempre hay algo que está ahí contigo. ¿Cuántas veces en la vida has pasado por momentos parecidos, por momentos donde has estado en peligro, y existe algo dentro de ti, alguna fuerza o algo que actúa en ese momento? Entonces también me recuerda cómo somos más poderosos y más inteligentes de lo que creemos. Y sobre todo, lo que quiero dejar claro en esta historia es lo siguiente: tú eres quien decide y quien interpreta lo que te sucedió. Puedes interpretarlo como algo terrible y para hacerte sentir muy mal y verte como una víctima, o puedes verlo como algo increíble o una enseñanza extraordinaria que te dio la vida y de lo cual aprendes algo. Entonces, bueno, espero que este video les haya servido. Les mando un abrazo muy grande, los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo de la realidad. Y recuerda siempre, por favor, no saltar en los tragaluces. Un abrazo de luz.